Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Sesión Discontinua. Vamos a hablar de Narciso Ibáñez Serrador, lamentablemente nos dejó hace un par de días, le mandamos de aquí un saludo y nuestras condolencias a toda la familia. Y bueno, hemos pensado que era un buen momento también para hablar de su obra tanto cinematográfica como televisiva, aunque la cinematográfica fue más bien escasa y cortita, sí, pero dejó dos joyas, por decirlo de alguna forma. Muy importante. Y bueno, vamos a empezar, empezamos con la televisión, que fue verdaderamente donde él se hizo un nombre en el mundo de lo fantástico también español, porque no olvidemos de Historias para no dormir. Hombre, es que Narciso Ibáñez Serrador fue uno de los autores de género más importantes aquí en España, aunque nació en Uruguay y no fue hasta su adolescencia que vino aquí y trabajó incluso en la televisión argentina y demás. Al llegar aquí, Televisión Española puso sus ojos en él y empezó a dirigir y a escribir algunas, no series de televisión, porque todavía tardaría un poco en empezar con ese género, pero sí algunas películas para televisión de tono dramático, y ya metía su tono satírico, incluso burlando un poco la censura, con una película que hizo para televisión que se llamaba Historia de la frivolidad, que era muy satírica y tenía ahí una crítica muy solapada al régimen franquista. Y poco a poco, como aunque incomodaba a ciertos sectores de televisión española, pero atraía muchos premios internacionales, pues entonces los directivos confiaron en él, y después de varios trabajos pues hizo la mítica Historias para no dormir, que es una serie que duró bastantes años, del año 66 hasta el 82. Tenemos aquí de invitada ahora una mosca que está dando un par de vueltas, así que si nos vais haciendo aspavientos no os preocupéis, va a ser mejor hacer aspavientos que estar repitiendo constantemente. Es verdad que se le puede decir que Chicho fue una persona muy inteligente, por lo que tú comentabas, porque sutilmente, ¿no?, metió esas críticas, esa ironía, y eran unos tiempos difíciles. Estamos hablando de que era la época del régimen, que era súper complicado que algo no pasara por el aro de la censura. Es decir, en ese sentido fue muy inteligente. Y bueno, has dicho, voy a hacer un pequeño kick-cut, en el Ministerio del Tiempo hubo hace poco un capítulo muy interesante que os recomiendo que veáis, que hablaba sobre Chicho Ibáñez Serrador, sobre el origen de su famosa serie y que esa serie corría peligro. Es muy interesante, además es bonito ver aquella época en la que el actor que interpreta a Chicho está muy bien, y os recomiendo que la veáis porque merece la pena un poco ver el origen de la serie. Y de hecho, ahora que lo has comentado, en algunas de las condolencias que se han dado en redes sociales se han utilizado imágenes de ese episodio del actor, porque mucha gente lo ha confundido por lo bien caracterizado que estaba. Sí, es que era prácticamente igual, aparte la época es la que no tenía barba, con sus gafas, la verdad que estaba muy bien. Y bueno, y como decíamos, hizo Historias para no dormir. Historias para no dormir, que era una serie que él, cuando le dio inicio, con esas famosas presentaciones que él hacía, él admiraba muchísimo a Hitchcock y se influenció mucho como autor y como showman, porque Hitchcock también, cuando creó la serie de Alfred Hitchcock Presenta, siempre hacía esas presentaciones muy peculiares, con un humor muy ácido, a veces bordeando la negrura. Y en los inicios de lo que era la Historias para no dormir, él quería dar un toque más contemporáneo. Su declaración de principio era que no quería utilizar los tópicos del género, los típicos caserones, los castillos, los relámpagos, pero luego, como él era tan fan de Edgar Allan Poe y de muchísimos de los autores clásicos de la literatura, hizo adaptaciones más o menos apócrifas y con muchísimo éxito, con una ambientación bastante elaborada para la televisión de la época, con los actores que estaban en boga por aquel entonces, y con unos resultados impresionantes. Hay capítulos míticos como El Pacto, El Aniversario, que se alejaba un poco del terror y se metía en el cine de gángsters, La Zarpa, que coqueteaba con lo que luego sería el cine de zombies, muertos vivientes, y lo cierto es que hay muchísimos clásicos con distintos tipos de duración, entre media hora y algunos una hora. Incluso hay capítulos como La Bodega, que también de los más conocidos, que se partían en dos mitades, y la verdad es que creó una obra de culto que conseguía un éxito impresionante de audiencia, premios internacionales, y donde empezó a sentar las bases de su discurso como autor, que luego extrapolaría a la pantalla grande. Que por cierto aprovechamos para decir que quien quiera ver los capítulos puede disponer de ellos en Radio Nacional de España, en la RTVA, ahí dispone de todos los capítulos, porque es lo bueno que tiene la Radio Televisión Pública Española, que toda su programación prácticamente está disponible online, y quien quiera volver a revisar los capítulos, que merecen mucho la pena, por cierto, merecen mucho la pena, pueden encontrarlos en la web de Radio Nacional de España.
Luego en televisión también se le conoce mucho por el 1, 2, 3. Bueno, sí, ya sabemos que hizo unos tipos de programas de entretenimiento que realmente sus mayores éxitos llegaron ahí, llegaron con el 1, 2, 3, con programas un poquito más modernos como Waku Waku, o rompiendo ciertos tabúes con el programa de Hablemos de Sexo, Sí, con la doctora Ochoa. Eso fue una revolución. Primero, fue una revolución. Claro, fue una revolución en su época, y ese sería la parte de Chicho más comercial, podríamos decir, porque él con lo que se sentía de verdad identificado y se implicaba muchísimo más, tanto en escritura como en realización, era en las series de televisión y esas dos grandes películas de las que hablaremos a continuación. Bueno, y entonces ahora es cuando vamos a hablar de sus 2 películas cinematográficas. Empezamos con ¿cuál de ellas? Pues la primera sería La Residencia, que fue su primer proyecto para la pantalla grande. Estaba basada en un relato de un amigo suyo, que era Juan Tebar, y es una historia que está localizada en un internado con señoritas en alguna zona no especificada de Francia, a finales del siglo XIX, y ahí se despliega toda la impronta de Chicho Ibáñez Serrador, en la que se alimentó tanto de Edgar Allan Poe, de Alfred Hitchcock y de autores clásicos. Es un cuento gótico con un tono muy clasicista y luego tiene esos resortes de terror que están muy bien estructurados, con una puesta en escena muy potente. Solapan, una vez más, un mensaje sobre la represión sexual y sobre el puritanismo de la época, porque está centrado en estas chicas que están internas y que están sometidas por una directora muy estricta. Y claro, ellas pues cualquiera de las otras chicas que pueden mantener esporádicamente relaciones con alguno de los hombres, de los pocos hombres que hay por las inmediaciones, pues es como un hecho que ellas envidian en cierta manera, y todo por culpa de esa manera de pensar que tienen esa institución. Y claro, luego el sustrato que habíamos comentado ya del genérico de terror incluye los asesinatos por parte de un personaje desconocido que no sabemos quién es, y tenemos ahí el personaje del asesino que poco a poco va eliminando a ciertas de las alumnas de lo que es la institución. Curiosamente siempre son las alumnas en las que ese personaje desconocido se siente más atraído sexualmente, y la consecución de secuencias de homicidios está muy bien hecha, tiene una utilización impresionante de la cámara lenta y de las angulaciones, y en cierta manera la Residencia y esa puesta en escena, la manera en la que están ejecutadas esos crímenes, influyeron muchísimo luego en el subgénero giallo, que era este subgénero italiano también muy relacionado con la literatura pulp y con asesinatos con escenas muy explícitas, y de hecho la película Suspiria, que es el clásico de Dario Argento, bebe muchísimo de, no sabemos si directa o indirectamente, pero sería mucha casualidad. Sí, es muy similar en cuanto a trama, jovencitas que viven en una residencia, que van siendo asesinadas poco a poco, porque hay un elemento extraño que va eliminando. Claro. La verdad que sí. Y ahora venimos con ¿Quién puede matar a un niño?, que es, digamos, su gran obra. Bueno, también es verdad que es su gran obra porque no dirigió más, es algo extraño en él, porque yo creo que podía haber hecho grandes películas, pero su gran obra, ¿Quién puede matar a un niño? ¿Quién puede matar a un niño? Lo curioso es que está en la antípoda de La Residencia, es otro tipo de terror completamente diferente. Mientras La Residencia era de un tono clásico, bebiendo de maestros de la época dorada del cine, ¿Quién puede matar a un niño? Parecía que, como han sabido decir muchos entendidos en el tema, es como si aventurara un cine de terror que todavía no había llegado, que no se destilaba todavía. Y luego tiene algunas cosas muy potentes como obra cinematográfica, que es conseguir algo tan complicado como producir verdadero pavor con secuencias a plena luz del día, porque como conocemos la trama está localizada, son dos personajes que vienen del extranjero, y en una isla de aquí de España, los niños empiezan a rebelarse contra los adultos sin motivo aparente y los van eliminando poco a poco. Entonces, en esas secuencias, pues utiliza siempre muy bien el fuera de campo, escenas violentas en las que no vemos al agresor o agresora, pero no vemos al agredido, como la famosa escena del anciano, o aquella de la piñata, que también está muy bien estructurada la escena, no sabemos con qué están jugando los niños hasta que se hace un plano general en el que se ve perfectamente que están utilizando de piñata una persona que está completamente ensangrentada. Y luego esa perversidad de que son niños los homicidas, que ese
tema tabú y tan complicado el mismo título de la película lo menciona. ¿Quién puede matar a un niño? ¿Quién sería tan depravado como para eliminar a un niño? Y claro, el sustrato de la película es que al inicio se dan pistas de por qué esos niños están actuando de esa manera. Y en ese sentido fue una película completamente revolucionaria y es una de las películas favoritas de muchísimos directores, no solo patrios, sino, por ejemplo, Eli Roth, el director de Cabin Fever o Hostel, dice que es su segunda película favorita. De hecho, yo creo que prácticamente inauguró un subgénero, ¿no?, de niños asesinos, por decirlo, porque hoy día es más habitual ver esas películas en las que un niño con una cara de inocente, que parece que, lo que hablamos, ¿no?, que no ha roto un plato, al final acaba matando a mucha gente, pero yo creo que prácticamente fue el precursor con ese, entre comillas, subgénero, por decirlo de alguna forma. Es verdad que era una película muy inquietante, una película que tú hace poco recomendaba a través de internet ver en versión original, porque hace hincapié en el aislamiento de los protagonistas. Y con respecto a lo que tú comentabas, ¿crees que ya fue una decisión quizás de guión que se grabara de día o quizás más bien de presupuesto? Porque evidentemente grabar de noche lleva más... Claro. Requiere más gasto presupuestario. ¿O no? ¿O Chicho tenía claro que posiblemente fuera el terror diario a esa luz del día sería igual de inquietante teniendo en cuenta que quien mostraba el horror eran los niños? Yo creo que fue más allá de que está basado en una novela y demás de Juan José Plans. Yo creo que fue un reto para Chicho, porque Chicho tenía ese concepto de, aunque se alimentaba tantísimo de los clásicos que ya hemos comentado, él quería realizar un terror moderno, un terror rompedor. Y yo recuerdo en una entrevista que leí, que le hicieron a él, que le preguntaron qué era que si pudiera imaginar visualmente algo que le aterrara. Y él decía que la cosa que más terror le podría dar es acercarse a una cuna y que hubiera un bebé, un niño muy pequeño, y que al abrir la boca tuviera todas las piezas dentales como un adulto. Es algo sutil, es algo antinatural y transmite un miedo muy peculiar, que es la base prácticamente de toda su obra, tanto televisiva como cinematográfica. Te voy a poner un apuro, no sé si la has visto. ¿Llegaste a ver el remake de la versión de Quién puede? No llegué a verla y sé que se publicitó y demás, y no es un caso de puritanismo en plan de respeto por Chicho, sino que no se ha dado la... Hay que esperar que no ha llegado, o por lo menos yo no tengo... Yo creo que no. Por lo menos yo no he podido verla en métodos de alquiler ni nada por el estilo, pero sí me es verdad que me llamó la atención porque era un remake, no sé si era americano o inglés, ahí ya lo desconozco, pero me llamó la atención que se hiciera, y fue hace ya bastantes años, o sea, que lleva tiempo, lo que pasa es que no ha llegado aquí a España. Y hablando de remake o de reversiones, ¿qué te pareció luego esa segunda versión de Historias para no dormir que se hicieron? Lo que se llamó Películas para no dormir. Exactamente. Pues la verdad es que fue un experimento, aparte de curioso y bastante interesante, eran más, aunque Chicho fue uno de los coordinadores principales y él de hecho rodó una de las películas, La culpa, yo creo que era un homenaje de todos esos directores, un homenaje, como rendir un tributo a Chicho, que el simple hecho de querer hacer una continuación de una serie tan mítica, porque es que ahí teníamos lo que vienen a ser los directores más importantes que tenemos en España dentro del género. El nombre de directores cinematográficos. Claro, teníamos a Alex de la Iglesia, Jaume Balagueró, Mateo Gil, Paco Plaza y Enrique Urbizu incluso, que Enrique Urbizu es más dado al cine negro, con Habrá paz para los malvados, La caja 507. También hizo ahí un par de experimentos con bastante metalenguaje centrado en el terror y con un resultado que a mí me gustó bastante. Sí, la verdad que a mí yo la disfruté. Se eran películas cortitas, algunas eran con muy buena historia y fue una pena que se quedara ahí. Yo pensaba que iba a haber una especie de segunda temporada, pero bueno. Y bueno, yo creo que para terminar, un cierre sobre Chicho. Pues que tenemos una deuda muy grande con él, porque es uno de los autores de género más importantes de España, ya hemos visto, que atravesó barreras y se convirtió en internacional, y tanto sus series de televisión como sus películas son indispensables para entender lo que a día de hoy es el cine de terror, tanto español como europeo. Afortunadamente le dieron el Goya de Honor, menos mal, que hay muchos autores que se han ido y se lo han llevado de manera póstuma, se les reconoció, y bueno, y por lo menos eso que se llevó en vida. Ciertamente. Sin más, nos despedimos. Espero que os haya gustado este programa sobre Narciso Ibáñez Serrador y nos vemos en el siguiente. Gracias a todos por vernos y hasta la próxima.